La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Y vamos a abordar la recomendación literaria que nos va a hacer este miércoles Joaquín Posado, que ya sabe que de vez en cuando le gusta escarbar, podríamos decir en algunos casos, en las estanterías de la biblioteca y encuentra grandes clásicos como es el caso. Joaquín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y estaba pensando yo esta mañana que antes, pues de alguna manera, no todos, pero algunos de estos libros de los grandes clásicos los leíamos porque eran lecturas obligatorias. No sé hasta qué punto ahora los chavales tienen este tipo de contacto con autores que quizás si no, no se acercaría uno nunca porque no aparecen en las promociones de las bibliotecas o de las librerías. Claro, me consta que sí, que al menos en el instituto que más conozco y con el que sigo en contacto, los Sauces, pues en el Departamento de Lengua y Literatura sí programan lecturas. Quizás no tanto de estos clásicos que a mí me parecen, en fin, irrenunciables. No se puede uno olvidar, por ejemplo, de autores como el que traemos hoy, Vladimir Nabokov. Y me gusta de vez en cuando hacer esto que decías, ¿no? Mirar para atrás y releer algunas de las cosas que uno leyó antaño y que le dejaron un pozo y que seguramente somos el resultado de aquello que hemos leído, no lo podemos olvidar nunca. Así que vamos allá. Nabokov nació en Rusia, en San Petersburgo, en 1899 y muere en Suiza en el 1977. Podríamos decir que es un auténtico cosmopolita. Vivió en ciudades diversas: Berlín, París, Cannes, Cambridge, Praga, Antibes, Manhattan. Tuvo la nacionalidad estadounidense desde 1945. Comenzó escribiendo en ruso, pero sus novelas más importantes las acaba escribiendo en inglés. Su formación universitaria la adquiere sobre todo en Cambridge, en Inglaterra, y fue profesor de la Universidad de Harvard y también de Cornell en Nueva York. Hay que señalar que su familia se exilió en el Reino Unido en 1919, huyendo de los bolcheviques. Era una familia culta y había educado a sus hijos para que fueran trilingües. Hablaban ruso y también inglés y francés. Destacó además por su actividad literaria por ser un afamado entomólogo. De hecho, hay un género de mariposas llamado en su honor Nabokovia. Fue un liberal en el sentido clásico de la expresión y en su vida se opuso por igual al régimen despótico de los zares, al comunismo y al fascismo y al nazismo. Hay una frase de Nabokov de 1942, ya emigrado en Estados Unidos por razones de la Segunda Guerra Mundial, que resume muy bien su postura. La democracia es la humanidad en su máxima expresión. Es la condición natural de todo hombre desde que la mente humana adquirió conciencia, no solo del mundo, sino de sí misma. Como ves, es una cita que habría que poner hoy en el frontispicio de toda institución democrática, sí, ¿no? Y grabársela en la cabeza a muchos de nuestros representantes públicos, porque parecen haberlo olvidado. Bien, se hace famoso por la novela Lolita, en 1955, en la que trata sobre la relación de un profesor y su hijastra de 12 años. Ha suscitado muchas polémicas y cuenta con al menos 2 versiones cinematográficas dignas. Recuerdo la de 1962 de Stanley Kubrick con un James Mason soberbio. Y era en blanco y negro, claro. La de 1997 de Adam Lyne con Jeremy Irons en el papel del profesor también fue muy digna. Recuerdo que Melanie Griffith hacía de la madre de la niña. Bien, es una excelente novela, sin duda, gran literatura. Lo mismo que las otras 2 también de gran calidad y que también contribuyeron a su fama. Pálido fuego, de revolucionaria estructura narrativa, en 1962, y una que para mí es la que más me ha gustado de lo que he leído de este hombre, Ada o el ardor, de 1969. La recuerdo con especial admiración porque me hizo disfrutar muchísimo en aquello
en aquel año en que la leí y releí. En ella ya pone de manifiesto su ingente caudal de recursos literarios y de imaginación. Es una auténtica obra maestra. Bueno, escribe cuentos, crítica literaria y demás. Es un hombre muy, muy prolífico. Traemos hoy, por cierto, una novela de sus comienzos. La segunda novela que escribió. En el año 1928. La escribe en ruso. Ya se ha exiliado con su familia. Viven en el norte de Alemania, en la bahía de Pomerania. Y en 1966 su hijo Dmitri la traduce al inglés. Y el propio Nabokov coteja esta traducción con el original ruso. Fíjate, habían pasado 40 años. Entonces, hace tantos cambios y mejoró tanto aquella historia original que podría decirse que estamos ante una obra nueva. Se trata de Rey, Dama, Ballet. Es la novela que traemos hoy y que me ha gustado muchísimo y que me parece que os va a gustar a vosotros también. Ya veréis. El propio autor llegó a decir de ella: «Este fogoso animal es la más alegre de mis novelas». El título alude sin duda a los naipes, al juego de cartas. En español serían el rey, el caballo y la sota. La sota es el camarero, el ayudante de cámara, en fin. El ballet será Frank, nuestro protagonista, un pusilánime jovencito, provinciano y corto de vista, con escaso sentido del humor, que llegará al frío paraíso de un matrimonio acomodado en el Berlín de los años 20. El esposo, Dreyer, de mediana edad, pagado de sí mismo, bromista, ensimismado en sus negocios de nuevo rico, será el rey. Y su esposa, Marta, la dama, una mujer muy bella, vive aburrida una existencia tediosa. Nuestro autor va a construir con estas cartas un juego divertidísimo, una sátira, a veces cruel y despiadada, con fino humor negro, convirtiendo en caricaturas a estos personajes vapuleados por los caprichos de este maestro de la parodia. El argumento es bastante corriente. La esposa seduce al joven pariente de su marido y pasado un tiempo acaba convenciéndole de la conveniencia de eliminarlo. Un asunto bien clásico, como sabemos. Pero Nabokov lo trata con muchísima originalidad y multitud de recursos, como os decía, literarios, y una escritura precisa, exquisita. Ved, si no, el primer diálogo entre Marta y Frank, entre la dama y el ballet. Ella miró su mano pálida, de nudillos rosados, con un bonito índice aplastado contra la mesa. Los dedos finos temblaban ligeramente. Con frecuencia me he preguntado, dijo, ¿a quién conocemos mejor? ¿A alguien que ha pasado 5 horas con uno en la misma habitación o a quien vemos 5 minutos diarios durante un mes entero? ¿Perdón?, dijo Frank. Me imagino, continuó ella, que en esto el verdadero factor no es el tiempo, sino la comunicación, el intercambio de ideas sobre la vida y las condiciones de vida. Dígame, ¿qué parentesco tiene usted exactamente con mi marido? Primos segundos, ¿no? Va usted a trabajar aquí. Eso está bien. Los chicos como usted deberían trabajar duro. El negocio es enorme. Me refiero a la empresa de mi marido. Bueno, es una introducción jugosa. El autor confiesa que detrás de esta historia está el que había estado expuesto desde mi tierna infancia a Ana Karenina, y mis agradables imitaciones de Madame Bovary constituyen, sin duda, un homenaje deliberado a Gustave Flaubert. He leído la novela con creciente interés. No podía suponer por dónde transcurrirían estas vidas tan apasionadas unos momentos y deprimidas otros. No dejan nunca de ser verosímiles, por cierto. Queridos lectores, vais a divertiros muchísimo con el desenlace de esta novela, macabra por momentos, en el que el autor forzará el movimiento de sus piezas. Por cierto, Nabokov también fue un estudioso profundo del ajedrez, para llevarnos a un final de gran altura. No os la perdáis.
Muchísimas gracias, Joaquín, por traernos este libro de Nabokov, Rey, Dama, Ballet, que posiblemente a muchos se nos había despistado, porque otros los habíamos conocido, los habíamos leído, pero este no. Así que nos vamos a enfrentar a él en cuanto podamos. Muchas gracias. Nada, adelante, un beso. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.